Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya 23 de octubre y el día viene con un nuevo giro de temperaturas hacia el invierno. Es lo que toca y este fin de semana, no se olvide, hay que cambiar la hora. Viene con un tirón de orejas de Europa a España por la vivienda. Sitúa a Madrid y a Barcelona en el top 3 de la crisis de vivienda. Con una amenaza, la de Junts, que tensa la cuerda con el Partido Socialista y habla de romper su alianza de gobierno. Viene con una reivindicación, la de Juan Roig, el presidente de Mercadona. En la patronal de empresas de gran consumo ha reivindicado el orgullo de ser empresario. Habla Juan Roig de salir del armario. Y viene con un mordisco económico, el que le dan Estados Unidos y Europa a Rusia. Nuevas sanciones a una de sus líneas de flotación, el petróleo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asegura que las dos compañías petroleras más grandes de Rusia, Rosneft y Lukoil, han sido atacadas en un intento de dañar la capacidad de Moscú de financiar su maquinaria de guerra. Esta es la primera vez que ocurre durante el mandato de Donald Trump, que eleva la presión sobre Vladimir Putin. Este es un signo de fortaleza por parte de Trump al poner esas sanciones a las grandes petroleras rusas. Realmente priva a Rusia de los medios para lograr fondos para esta guerra y es necesario para poner fin a la guerra. Bueno, Trump no está dispuesto a que Putin le tome el pelo, y menos que lo haga en frío y calculador Vladimir Putin. Así que la Casa Blanca ha dado un giro radical en esa estrategia de adoptar un enfoque más conciliador para asegurar la paz en Ucrania, a nuevas sanciones para defender los ataques. Putin no quiere un acuerdo, ha recrudecido los ataques a la entrada del invierno, lo estamos viendo en las últimas horas, en esta última noche, y lo hace justo cuando los líderes de la Unión Europea se sientan en una macrocumbre con temas clave: Ucrania, Gaza, defensa. Se prevé, entre otros asuntos, que aprueben el paquete número 19 de sanciones a Rusia, el refuerzo a las capacidades defensivas de la Unión Europea y la ayuda financiera también a Ucrania. Acabamos de escuchar a Kaja Kallas en la CNBC aplaudiendo las medidas de Donald Trump contra Rusia. Escuchamos ahora a Donald Trump. Sanciones masivas y sanciones al petróleo. A las dos compañías petroleras más grandes del mundo son rusas, producen mucho petróleo y espero que esto les presione. Ojalá se vuelva razonable y ojalá Zelensky también. Ya saben, se necesitan dos para bailar el tango. Como dije, vamos a averiguarlo. Cancelamos la reunión con el presidente Putin. Simplemente no me pareció bien, no parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos llegar, así que la cancelé, pero lo haremos en el futuro. Reacción inmediata a los mercados y reacción inmediata por parte del petróleo, que se está disparando. Las bolsas algo más atascadas con la cascada de resultados empresariales. Anoche Tesla se convertía en el primero de los magníficos en rendir cuentas, pero esta mañana tenemos las cuentas de Bankinter. Gana 811 millones de euros hasta septiembre, que es un 11% más que en los 9 primeros meses del año anterior. Ángeles Lozano, cuéntame. Pues sí, aluvión de resultados en España y en Europa. En España tenemos esas cuentas de Bankinter, crecen las comisiones un 10,6%, aunque eso sí, el margen de interés cae un 3,5% por la rebaja de los tipos de interés. La entidad financiera ha mejorado su posicionamiento en pymes y grandes empresas con un 4,5% más de crédito. Tenemos además cuentas en Europa. Acabamos de conocer que Volvo mejora sus resultados de forma inesperada tras el éxito del plan de su recorte de costes y a pesar de la caída de ventas del 8%. Renault aumenta ingresos casi un 7% en el tercer trimestre. Thales también aumenta ingresos un 9% en el periodo julio-septiembre y confirma sus objetivos. Además, se van a cotizar los resultados que presentaba anoche el gigante tecnológico SAP. Ingresos por debajo de lo esperado a pesar de que el negocio en la nube aumenta un 27%. Sus títulos
títulos ya caían anoche en Wall Street. El grupo francés de lujo Kering ha reducido sus ingresos un 10% en el tercer trimestre hasta 3.400 millones de euros a causa de las menores ventas de su marca más importante, Gucci. Esas ventas han caído un 18% en lo que va de año y tenemos dos resultados más. Michelin confirma caída de sus perspectivas anuales tras bajar sus ventas un 4% hasta el mes de septiembre y Carrefour, por el contrario, confirma objetivos anuales tras haber visto sus ventas crecer algo más de un 2% en el tercer trimestre. Bueno, esto en Europa. Vamos a tener una mañana de bastante baile. Sí que vamos a bailar el tango y otras muchas más cosas. Venimos también de Estados Unidos porque ayer cuentas de Tesla, las acciones en el After Hours caen más de un 3%. El beneficio neto, Roberto, ha sido peor de lo esperado. 37%. Esa es la caída que ha tenido la automovilística en su beneficio neto. A pesar de conseguir un aumento del 12% de las ventas, la compañía decepciona con varios segmentos de sus resultados del tercer trimestre. Su beneficio por acción es de 50 centavos, 4 menos de lo que esperaba el consenso de analistas. El EBITDA ajustado ha caído un 9% hasta los 4.227 millones de dólares. A pesar de todo esto, Elon Musk se muestra muy confiado con la posición que tiene la empresa en el sector de la IA. Nos encontramos en un punto de inflexión crítico para Tesla y nuestra estrategia de futuro, ya que estamos llevando la IA al mundo real. Creo que es importante destacar que Tesla es realmente líder en la IA en el mundo real. Nadie puede hacer lo que nosotros hacemos con la IA en el mundo real. Tengo un buen conocimiento de la IA en general. Creo que Tesla tiene la mayor densidad de inteligencia de cualquier IA existente en el sector automovilístico y que esto solo va a mejorar. Hoy estaremos atentos a las cuentas de compañías como Intel, que afronta unos resultados del tercer trimestre después de su alianza con Nvidia y con la administración Trump. También presentan compañías como Blackstone o Union Pacific. El miércoles estuvo marcado por el desplome del 10% de las acciones de Netflix, que ha tenido que pagar una multa millonaria por un asunto fiscal en Brasil y cuyos resultados fueron peores de lo esperado. La nota positiva fue IBM. Sus acciones subieron un 2%. Después de superar estimaciones con sus cuentas, pero preocupa las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Bueno, son las cuentas empresariales, pero preocupa también el nuevo rebote del precio del petróleo. Son los dos grandes focos de atención este jueves en los mercados, donde los futuros, ¿cómo vienen, Eva? Bueno, pues estamos viendo cómo tras que hemos visto en la jornada de ayer las caídas en Wall Street, los futuros americanos anticipan signo mixto, aunque el Dow Jones continúa en terreno de recortes y hemos visto a S&P 500 en los 6.699 puntos y eso que era la antesala de conocer esas cuentas de Tesla que hoy se van a cotizar y que van a añadir más tensión con las primeras cuentas de las FANG. Ayer el Nasdaq Composite era el que peor parte se llevaba de la sesión, mientras los inversores abandonaban los activos de mayor riesgo después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmase que la Casa Blanca está considerando planes para limitar las exportaciones a China de productos fabricados con software estadounidense. Un paraguas por el que se han impuesto las ventas en Asia y todo con el goteo de resultados empresariales. Con todo, como dices, esas tensiones geopolíticas, más allá de las geocomerciales, están con lo que pasa con esas sanciones de Trump a las principales petroleras rusas y es el petróleo el que emerge esta mañana como el claro protagonista. 3,5% es lo que sube en tiempo real el precio del Brent de referencia en Londres, $64,79 el barril, mientras que si vemos al West Texas, al de referencia en Estados Unidos, vemos esas subidas del 3,68% hasta los $60,67 el barril. Y todo pendiente, por supuesto, de lo que ha sido un escenario en el que el oro ha estado viendo lo que ha sido la relajación en las tensiones geopolíticas y el movimiento en el dólar. Un índice dólar que esta mañana se sitúa en 98,9. Ahora trata de avanzar 99 en el intercambio con esa cesta de las principales divisas y el oro que está subiendo desde la madrugada asiática hasta los $4.125 a la espera, por supuesto, mañana del dato de IPC en Estados Unidos y viendo cómo los rendimientos del Tesoro, del Treasury americano a 10 años en el 3,96 ha retrocedido de rentabilidad, sigue por debajo del 4% y los futuros europeos en medio de la
cascada de resultados, como apuntabas. Vemos como el CAC 40 parisino retrocede el 0,11%, los futuros del DAX avanzan por la mínima y el IBEX 35 se lo piensa, sube timidísimamente. Son las 8:10, esto es Radio Intereconomía y el jueves no trae más noticias. Banco Santander patrocina este espacio. Hay más noticias que nos deja el día, vamos a ir con ellas. Lo primero, Donald Trump vuelve a criticar a España delante del secretario general de la OTAN por no aumentar el gasto militar. El presidente de Estados Unidos vuelve a cargar contra Pedro Sánchez por segunda vez en una semana por no dedicar el 5% del PIB al gasto en defensa, como el resto de miembros de la OTAN. Trump acusa a España de no jugar en equipo y le pide a Mark Rutte que hable con nuestro país para solucionarlo. Y la diferencia es que ellos están pagando un 5% en lugar de no pagar un 2%. Muchos de ellos no estaban pagando, con la excepción de España. Creo que vas a tener que hablar con España. España no es un jugador de equipo, así que aparte de España, todos están al 100%. Y creo que el problema de España podría resolverlo muy fácilmente. En la misma línea que Trump, el secretario general de la OTAN no cree que España sea capaz de cumplir los compromisos invirtiendo solo un 2,1% en defensa. Con España tuve muchas conversaciones con el presidente del gobierno, el primer ministro Sánchez. Nos conocemos muy bien. España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen que pueden hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5%. Yo les dije que no pueden y pronto lo sabremos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Marco Rubio, viaja hoy a Israel para supervisar la implementación del plan de Trump, donde mañana se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Antes de visitar la zona, Rubio señalaba que los movimientos de anexión de Israel en Cisjordania están amenazando el acuerdo de paz impulsado por Donald Trump, aunque se muestra confiado en que se pueda implementar. Estamos adelantados en cuanto a la puesta en marcha y el hecho de que hayamos superado este fin de semana es una buena señal, pero habrá retos cada día. Hay que entender que Hamás sigue siendo una organización terrorista, Hamás sigue siendo un grupo violento, Hamás sigue siendo un peligro, no solo para Israel, sino también para la población de Gaza. Por eso necesitamos una fuerza de seguridad internacional sobre el terreno para estabilizar la situación y evitar que cometan algunos de los actos que hemos visto. Así que cada día traerá retos como ese, pero también traerá oportunidades. En Estados Unidos vuelve a fracasar un nuevo intento de poner fin al cierre de gobierno. El Senado fracasaba anoche por 12ª ocasión en un intento de votación para aprobar un plan de financiación provisional que ponga fin al actual cierre de gobierno federal, que se ha convertido ya en el segundo más largo de la historia estadounidense tras superar los 22 días. El republicano Mike Johnson es el presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, como mencionamos ayer, ya ha sido el cierre total del gobierno más largo de la historia. El 22 de octubre marca otro hito. Ahora es el segundo cierre más largo de cualquier tipo en la historia de nuestro país y es simplemente vergonzoso. Los demócratas siguen haciendo historia, pero por todas las razones equivocadas. Y Nicolás Maduro advierte que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos para la defensa antiaérea. Amenaza del presidente venezolano en medio de la creciente tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los IGLAS y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 IGLAS en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000 y el rancho ardiendo. Para el que entendió, entendió. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. ¡Familia! Este Halloween Faunia celebra un evento único. Truco o Haribo en Faunia. Ven sábados y domingos durante el mes de octubre y consigue chuches Haribo gratis mientras aprendes sobre los animales más increíbles del planeta. Diversión y naturaleza en un solo lugar. Consulta condiciones y horarios en faunia.es. Faunia, muy cerca. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Arranca nuestro tiempo de tertulia, este espacio dedicado al análisis y a la reflexión. Hoy me acompaña Javier Sastre. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, pues, ¿estás con la... Estoy un poquito acatarrado, sí. Se te nota. ¿Eso es el cambio de temperatura? Estos cambios de tiempo, que no los gestiono yo bien. Yo tampoco. Oye, yo lo que llevo con... no aprendo con lo del cambio de hora este fin de semana. Yo pensaba que dormíamos una hora menos, sino que vamos a dormir una más. Vamos a dormir una hora más, Así que estoy feliz. Y además, como curiosidad, diré que casi siempre que cambio de hora juega en un Madrid-Barça. ¿Ah, sí? Es una cosa que tengo ahí observada. Sí, objeto de estudio. Sí. Oye, pues haz una estadística, despliega tu Excel y le preguntas a la inteligencia artificial, oye, ¿qué tiene que ver o por qué o cuáles son las causas, el origen o cuánto de casualidad? Alguno es capaz de buscar una causalidad al margen de la correlación. O sea, que juegan Barça-Madrid. Sí, Madrid-Barça en este caso. Vale, es que yo me lío. El domingo a las 4:15. No pasa nada. No sé ni cuántos juegan en el campo. Me acompaña Ismael García Santos. Ismael, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? Oye, el ambiente internacional está... Está fantástico, es maravilloso. Es muy bonito. Muy bonito, yo me lo paso muy bien intentando analizar, comprender, es tremendo. Pero no te preocupes, vamos a seguir intentando analizar y comprender los próximos 100 años. Bueno, y me encanta también este rifirrafe entre Donald Trump y Vladimir Putin, ¿no? Claro. Donald Trump quiere que Putin se relaje y se arrodille, y Putin ahí frío, calculador, sigue tomándole el pelo naranja a Trump. Donald Trump, si hubiera leído la historia de Rusia desde que nació, sabría que esto no es la manera. Bueno, pero no lo sabe. Enseguida vamos con la entrevista del día. Arranca Consejo Europeo, un macroconsejo muy importante con muchísimos temas sobre la mesa, entre ellos Gaza, entre ellos Rusia, Ucrania, tema de defensa. Pero antes, a mí me gustaría comentar las palabras de Juan Roig. Juan Roig ayer participaba en el Congreso de la Empresa de Gran Consumo ante 1.450 empresarios y reivindicaba el papel del empresario. Hablaba también de pagar impuestos, decía que está bien pagar impuestos, pero que también es necesario que se gestionen bien esos impuestos y ese dinero. Quiero que escuchéis a Juan Roig.
tenemos que pagar impuestos. El pagar impuestos es una cosa muy buena, ¿no? Tener beneficios es indispensable. Tenemos que ganar dinero. Tenemos que obtener beneficios. Ahora, si tu principal propósito son los beneficios, no es saludable. Desde mi punto de vista. No digo que no sea de otro. Entonces yo creo que ganar dinero es bueno, es necesario, es obligatorio y es satisfactorio. O sea, lo lleva todo. Decía Juan Roig que es indispensable, es bueno y satisfactorio que los empresarios ganen dinero y también defendía la necesidad de pagar impuestos. Afirmaba que los empresarios deben salir del armario y que no se tienen que avergonzar en absoluto. ¿Qué te parecen, Javier, las declaraciones de Juan Roig? Pues en primer lugar yo creo que hay que agradecer la valentía y la claridad con la que se expresa Juan Roig. Esto no es muy frecuente en un panorama político en el que seguramente pisar algún callo tenga consecuencias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues estoy completamente de acuerdo. A ver, los empresarios son los dinamizadores de la economía y al empresario se le tiene demonizado cuando no es así. Un empresario que, por cierto, suele dormir regular por las noches porque tiene mucho dinero invertido, que es que lo vemos siempre desde la otra óptica del empresario explotador, etcétera, ese empresario hace que sus trabajadores y en consecuencia después el resto de la economía se dinamice, viva mejor, gane dinero y tenga recursos como para afrontar otro tipo de cuestiones. Me parece esencial la figura del empresario en su primera fase como autónomo o pequeño empresario, después ya llegarán las grandes empresas. Me parece esencial y además una cuestión, y voy a ser muy breve, yo creo que nadie está en contra de pagar impuestos. Lo que estamos en contra, y lo ha dicho Juan Roig, es dónde van nuestros impuestos, en qué nos lo gastamos. Ese es el tema. Totalmente de acuerdo. Además, es una cuestión de percepción esta situación, porque lo que dice Juan Roig tiene toda razón. Es normal pagar impuestos, es normal tener beneficio. El problema está en cuando usas la demagogia para considerar que el pago de impuestos es una especie de castigo al malo. No es ningún castigo al malo. Ese que tú llamas malo, ese grande y pequeño, los autónomos, no se nos olvide, son los que dan de comer a muchísima gente. Entonces, si no ganan dinero, ¿para qué van a estar ahí? La gente tendría que hacer la reflexión de si yo fuera empresario y no gano dinero, ¿para qué voy a estar dando de comer a más personas? Entonces lo que no se puede hacer es demonizarme por el pago de impuestos como si fuera una especie de este es el castigo que tienes por ser tan malo. No. Esto es la contribución que hago por ganar dinero y por dar a la sociedad algo fundamental como son los puestos de trabajo. Contaba también Juan Roig que la recaudación fiscal ha subido una media de un 6% en los últimos 5 años por encima de lo que lo ha hecho la renta disponible de los hogares. Me acompaña Gonzalo Atela, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. La música, las palabras y también ante quién lo decía y en el momento en el que lo decía es muy importante. Bueno, porque en última instancia, como hemos dicho aquí, ya la productividad en España no ha subido en los últimos 20 años. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema. Los salarios son bajos o las viviendas son caras. En fin, el fondo es que la productividad no ha subido como en el resto de Europa, dicho sea de paso, ¿eh? Oye, hay otra cosa que me llamó la atención y yo vi con la entrevista del día, es más curioso, que decía que están cambiando mucho los hábitos de los consumidores españoles, que Mercadona se intenta adelantar y dice que en unos años en las casas no habrá cocinas y por eso Mercadona está tirando mucho de comida precocinada, que cree que va a ser la próxima palanca de su crecimiento. ¿Creéis que van a desaparecer las cocinas? No van a desaparecer, pero desde luego si vamos a los centros urbanos grandes, vemos cómo efectivamente la oferta de comida preparada está muy presente, ¿no? En Nueva York, en Manhattan, en Londres. Bueno, y en España también. Y ahora en España también, pero sobre todo en las zonas urbanas más céntricas. Sí. Claro que ha subido. El problema está en la falta de tiempo, que es total. Vivimos en una especie de locura en la que te metes en un atasco de hora y media por la mañana, vas a trabajar, 28 reuniones... Como para ponerte a hacer unas albóndigas. Como para ponerte a hacer unas albóndigas o las lentejas de la abuela, que sería lo idóneo. Y luego vienen los gurús diciendo, no, es que se come muy mal y por eso estáis gordos y por eso estáis fuera de forma y por eso tenemos enfermedades. Hombre, pero es que estamos en lo de siempre. Busquemos soluciones lógicas y equilibradas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que hay un componente social que tiene que ver con eso, con esa falta de tiempo, con eso, dónde empleo mis recursos. Y claro, si dispongo de media hora libre al día, porque estoy agotado de trabajar, pues seguramente no tenga mucho interés en ponerme a cocinar. Pero sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Claro, efectivamente. Pero además hay otra cosa.
cocinar para uno solo seguramente no merezca tanto la pena, porque bueno, no lo puedes disfrutar en compañía y tal. Y la sociedad cada vez está moviéndose más en entornos, vamos a decir, unipersonales, monoparentales, sí, etcétera. Y también eso es un cambio estratégico que las compañías, en este caso Mercadona, ha identificado muy bien. Son las 8:24. Hay más temas. Enseguida vamos a hablar de vivienda y de ese tirón de orejas que le da Europa a España y especialmente a dos ciudades, Madrid y Barcelona, por estar en el top 3 de la imposibilidad de acceder a una vivienda. Vamos a ir enseguida con ello, pero antes, arranca justo hoy una macrocumbre de líderes de la Unión Europea. Se sientan con temas clave: Ucrania, Gaza, defensa. Se prevé, entre otros asuntos, que aprueben el paquete número 19 de sanciones a Rusia, el refuerzo de las capacidades defensivas de la Unión Europea y también la ayuda financiera a Ucrania. Hace escasos, hemos escuchado a Mark Rutte hablar de el gasto en defensa de España. Decía que no cree que España llegue al 2,1%, mientras que Trump volvía a atizar a España por no cumplir esos objetivos, por no gastar lo que debe en defensa. Vamos a escuchar a Mark Rutte. With Spain, I had many talks with the president of the government, Prime Minister Sanchez. We know each other very well. Spain has committed to deliver. Me acompaña Francisco Pascual de la Parte, que es profesor de la Universidad Villanueva y diplomático. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Le tenemos en otra parte de la pantalla, pero lo estoy viendo ahí con sus gafitas y parece que está totalmente congelado. A ver si mis compañeros técnicos pueden solucionar la conexión y vamos con ello. Oye, y además esto llega con nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia. Parece, Ismael, que Trump se ha cansado de que Putin le tome el pelo, ¿no? Sí, se ha cansado y yo creo que, como decíamos antes, es una falta de análisis profundo de Trump hacia Putin. Yo creo que aquí estamos viendo que hay una lucha de dos personajes con mucha personalidad y que quieren destacar muchísimo. De todas maneras, Putin ya dijo en su día, ha dicho que nadie le va a infligir una victoria estratégica a Rusia. Y efectivamente, esa es la verdad. Si nosotros analizamos la historia de Rusia desde su nacimiento, veremos que Rusia no va a ceder esa posición bajo ningún concepto. Y tiene todos los medios del mundo, porque aunque hay muchos gurús que dicen que está fatal, su ejército es muy malo, sí, todo lo que tú quieras, pero puede poner recursos y recursos sin límite, como ya pasó durante muchísimas fases de su historia, en la época zarista, en la época de la Guerra Mundial, y está dispuesto a hacerlo. No tiene nadie, ninguna cortapisa, no tiene nadie absolutamente ninguna oposición interna que se lo impida. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver en qué queda todo esto, porque lo que va a pasar es que estamos en una vorágine en la que vamos a gastar muchísimo dinero en armas, desatendiendo las infraestructuras europeas. ¿Qué va a hacer Europa? No lo sabemos. Trump lo tiene claro, él quiere dominarlo todo y Putin también. Bueno, y Europa se está alineando mucho con Estados Unidos. Sí, claro, bueno, eso tiene una cierta lógica. Lo que pasa es que además hay que tener en cuenta que Europa tiene mucho miedo. Eso ya lo leyeron muy bien las repúblicas bálticas cuando se deshizo la Unión Soviética. Y sabían que íbamos a llegar a este punto y rápidamente hicieron los deberes para entrar en Unión Europea y en OTAN, y luego le siguieron los demás países del antiguo Pacto de Varsovia. ¿Qué ocurre con Ucrania? Que Ucrania es el punto de la piedra que no quiere perder Rusia, porque perdería toda la influencia en Europa y no lo va a consentir. Ahora sí tenemos la conexión con Francisco Pascual de la Parte, que es profesor de la Universidad Villanueva y diplomático. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de saludarla. Bueno, tenemos declaraciones de hace unos cuantos minutitos de Kaja Kallas, que es la jefa de la diplomacia europea, diciendo o aplaudiendo las medidas de Donald Trump contra Rusia, esas nuevas sanciones que van focalizadas a las petroleras más importantes de Rusia. ¿Cómo ve esta nueva pinza Europa-Estados Unidos, este mordisco a uno de los temas más importantes de Rusia, que es el petróleo, a las puertas del invierno? Bueno, vamos a ver. Las sanciones que se han anunciado de Estados Unidos a Rusia no se han concretado. Únicamente sabemos que afectan a dos grandes petroleras rusas, Lukoil y Gazprom, pero no sabemos qué medidas son. Por otro lado, no es la primera vez que Estados Unidos anuncia medidas de sanciones contra Rusia y no se han cumplido. De modo que tenemos sanciones sin concretar, tenemos otra ristra de sanciones anteriores que no se han implementado. La única que se cumplió fue unos aranceles
del 25% a las importaciones indias de petróleo ruso. Aparte de eso, no recuerdo que ninguna otra se haya puesto en práctica. De modo que es un anuncio, es un proyecto, pero no veo la realidad por ninguna parte. Aún así, Rusia no cede ni un ápice, porque esta misma noche ha continuado con bombardeos muy agresivos, mientras que Trump y Europa buscan la paz o las negociaciones para una paz. Putin sigue en sus 13, no va a ceder nada. Vamos a ver, no sé qué tiene que pasar para que de una vez entendamos que Putin quiere el control de toda Ucrania o en su defecto la destrucción de toda Ucrania. No sé qué tiene que pasar ya con los años que llevamos de guerra, con la posición inmovilista de Putin. No se ha movido en 4 años ni 1 milímetro hacia diálogo, hacia la negociación, hacia un cese del fuego, ni 1 milímetro. Ha continuado su destrucción sistemática de Ucrania, pero no destrucción de centros, de objetivos militares, no. Destrucción de hospitales, guarderías, colegios. Es un crimen de guerra como desde la Segunda Guerra Mundial no se había visto. Y lo está haciendo, y no se me rían de lo que les voy a decir, porque lo acabo de ver en la televisión rusa hace unos días, que había todos los días, y esos bombardeos tan crueles se están justificando en la televisión rusa nada menos que como acción humanitaria. Como acción humanitaria, porque piensan que cuanto más se desmoralice a los ucranianos para seguir combatiendo, antes acabará la guerra y se ahorrarán vías. Claro, Ucrania puede responder que también está enviando ahora un paquete de ayuda humanitaria a las refinerías rusas. Profesor, tengo aquí a mi contertulio, a Gonzalo Atela, que le quiere hacer una pregunta. Atela. Sí, una pregunta. Leí el otro día en el Financial Times que hay mucho miedo en los servicios secretos rusos de un levantamiento, de una revolución. Bueno, ellos tienen más de 100 nacionalidades y, bueno, la guerra esta está teniendo un precio para ellos. ¿Hay algún... ¿Qué opina de este titular? Yo opino que en Rusia, si va a haber algo parecido a una revolución, no va a ser popular. Será un golpe de cortesano, un golpe de Estado en las alturas, porque el control a nivel más bajo es perfecto. Es perfecto. De hecho, fíjese, hay soldados rusos combatiendo en Ucrania que no saben que están en Ucrania. No saben que están en Ucrania. Únicamente les dijeron que se montaron en el camión que iban de maniobras. Las ciudades de Moscú y San Petersburgo, donde está la principal masa de población proeuropea, vamos a decirlo así, civilizada, culta, están ajenas a la guerra. Es decir, casi no se reclutan soldados rusos en esas ciudades. Se reclutan soldados en Yakutia, en el Cáucaso, incluso bien de Chechenia, Corea, hasta en Cuba. Hasta Cuba envía soldados. Pero no se reclutan jóvenes eslavos rusos en los grandes núcleos de población blanca eslava, que son San Petersburgo, Moscú, Yekaterinburgo y grandes ciudades. Claro. El reclutamiento. Es decir, que se está, por así decirlo, llevando a cabo una limpieza en elementos estables de la sociedad a los que nadie va a echar de menos. Expresidiarios, drogadictos, en fin, gente que no tiene otro futuro, parados, que están en zonas rurales, los cuales se apuntan a combatir porque nunca... Profesor, lo voy a dejar aquí porque el sonido no es muy bueno y se va entrecortando, pero ha quedado bastante clara su opinión y su visión. Francisco Pascual de la Parte, desde la Universidad Villanueva, muchísimas gracias y que tenga buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Ismael, ¿qué dices? Pues una cosa muy clara que ha dicho nuestro invitado. Sí. Que la única revolución posible en Rusia vendría desde el establishment. Y una vez más hay que saber la historia de Rusia y hay que saber cómo funciona todo. Putin tiene una cosa clara. Si él cede, ahí es donde podría perder el poder e incluso la cabeza. Si no cede, toda la cúpula militar rusa lo está apoyando. Y lo va a apoyar para siempre. Y el resto del país está absolutamente controlado. No nos llamemos a engaño. 8:34, media publicidad. Oye, a la vuelta seguimos con esto. Y tema vivienda, que me interesa mucho.
Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés. Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos. Llévate portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores. Y con todas nuestras tecnoventajas. Recuerda, hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 24 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esta es Radio Intereconomía. ¿Qué decís aquí entre que os veo totalmente acalorados? ¿No? Estáis hablando de Putin, que no va a ceder. Claro, no va a ceder. Claro. No va a ceder. Nuestro invitado tiene razón y aquí estamos todos de acuerdo. Vale. Putin no va a ceder porque además está jugando su propio prestigio y su propia cabeza, se está jugando todo y además el establishment ruso tiene claro que ahí es el sitio donde ya no van a ceder. Perdieron los países del antiguo Pacto de Varsovia, perdieron las repúblicas bálticas porque ellos mismos no estaban bien con las primeras entradas en lo que la más o menos democracia que hubo, con Boris Yeltsin, etcétera, etcétera, pero ahora ya que se han recuperado no van a ceder. Y además tienen a su favor una alianza gigantesca que es el tema de los BRICS, que todos conocemos, tienen de aliados a China, India, países que no tienen ninguna problemática en cuanto al control de su población. Corea del Norte. Oye, volviendo a temas nacionales, hay otros asuntos que nos preocupan. Uno de ellos es la vivienda. Sabéis que está entre las máximas preocupaciones sociales y económicas de los españoles. Ayer la Unión Europea le daba un tirón de orejas a España, pues porque no está haciendo absolutamente nada, y decía que Lisboa, Barcelona y Madrid son las ciudades que exigen un mayor esfuerzo para alquilar. Dice que las dos ciudades españolas el alquiler se come el 74% del salario, mientras que la capital portuguesa el porcentaje llega hasta el 116%. Primero, ¿veis en algún momento que esto se pueda dar la vuelta? Y luego, ¿qué esperáis del gobierno español? ¿Algún tipo de medida? ¿Lo que se ha prometido, dicho, ya está haciendo algún efecto? ¿Se está haciendo algo? ¿Estos tirones de oreja de Europa sirven de algo, Atela? Y una pregunta, ¿los inmuebles están caros o los salarios son bajos? ¿O los dos? Porque yo creo que los salarios son bajos. ¿Qué respuesta me das? Yo creo que los salarios son bajos. Y una vez más, los salarios son bajos porque no se han hecho todas esas cosas que se tenían que hacer. Todas esas reformas estructurales no se han hecho. Y después, el inmobiliario se mueve como un transatlántico. No lo van a resolver en un año. O adoptan medidas de profundidad o no se va a resolver. Pero no llevamos muchas medidas, al menos anunciadas. No, ninguna. ¿Pero cuáles? Como la de prohibir. Que la gente haga con su casa lo que quiera. No llevamos ninguna. Eso sí, llevamos muchos anuncios, ¿eh? O sea, muchos anuncios pero de la vivienda. ¿se ha liberado suelo? ¿Se ha facilitado la transformación de suelo rústico por suelo urbano? ¿Esa prohibición general que hay de que el suelo rústico no se puede construir? Mira, en un país que tiene
500.000 kilómetros. Mira, yo que he estado muy cercano a temas inmobiliarios, he hecho muchas operaciones inmobiliarias, lo voy a decir, acabas de dar en la clave, Gonzalo. O sea, el problema de este país es la calificación del suelo. Y aquí hay que decir que ningún partido, ni de derecha ni de izquierda, que ha estado jugando en este país, ha estado por la labor. Es decir, lo que no puede ser es que en un país que realmente estamos poco poblados, tú coges un avión en el aeropuerto Barajas y ves que hay un montón de tierras baldías que ya no se cultivan, que se podrían calificar, como pasa en Estados Unidos o en otros sitios. Si tú calificas un montón de tierra, el peso específico del valor del suelo baja, y baja muchísimo, independientemente del valor de construcción. Y eso facilitaría que hubiera unos precios más razonables, independientemente de que haya más o menos demanda. Y eso no ha interesado nunca a ningún político de ninguna ideología. Y la pregunta es ¿por qué? Y no os voy a responderla yo porque creo que la tenemos todos en la cabeza. Hoy estoy viendo también los impuestos a la vivienda, ¿no? Otro de los elementos que hace que la vivienda suba de precio. Veo que España es el segundo país de la OCDE donde más se grava la vivienda, donde más se grava. El primero es Canadá, un 38%, pero el segundo es España, un 30%. Es el tipo efectivo marginal sobre vivienda habitual en propiedad, un 30%. Reino Unido un 28%, Francia un 22%, Bélgica un 19%, Alemania un 19%, Italia por debajo. La media de la Unión Europea un 6,5%. Claro, y los impuestos le dan un mordisco que te mueres. Claro, porque es que el propietario, también explotador, perverso, capitalista, etcétera, tiene que ser atacado de alguna manera. Claro. Entonces, te ha faltado ahí algún adjetivo. Bueno, pero eso me lo guardo. Entonces, claro, no se ve que detrás de eso hay un esfuerzo de ahorro, mucho sacrificio, muchas noches sin dormir. Volvemos a lo de siempre. Entonces, por esa vía se le castiga, volviendo a lo que decía antes Ismael, se le castiga efectivamente, impositivamente. Es malo por tener. Claro. Pero luego tenemos otra cosa, decía Margaret Thatcher, que el Estado el único dinero que tiene es el de los contribuyentes. Claro. Que mejor una cosa que no te puedes escapar, que la cojo y la inflo impuestos, me invento los impuestos, hago lo que sea, el impuesto de basuras, mañana el impuesto de no sé qué, y uno detrás de otro. ¿Para qué? Para obtener dinero porque el sistema no se sostiene. Claro, y hay un tema, disculpa Martín, y hay un tema además, cuanta más regulación, menos eficiencia en los mercados. Hoy hablando de regulación, ahora resulta que en Cataluña estarían estudiando prohibir la compra de pisos para invertir. Sí, aunque yo no sé si esto sería constitucional, ¿no? O sea, no sé si la Constitución esto lo permitiría. Bueno, la Constitución dice que la propiedad privada está ahí, no está en los derechos fundamentales, está en los derechos, digamos, de segunda. ¿Ah, sí? Y tiene un carácter social. Eso dice la Constitución. O sea, que podría ser constitucional, que lo podrían prohibir. Hombre, no me atrevo a decir... Pero, en fin, que en cualquier caso, el efecto económico de eso es como lo que han hecho con la ley esta de la vivienda o las zonas tensionadas. Prohibir no solventa, no supone más oferta, no supone para bajar los precios. Lo que pasa que en ese contexto, disculpa, y que sea inconstitucional esto en Cataluña, ¿es un problema? Es la primera referencia que tenemos de un acto inconstitucional. Si fuera el caso, en Cataluña, pues no lo sé. Bueno, oye, me voy a publicidad y vamos a por el último tramo. Vamos a ello. Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet.
En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, vamos allá, recta final. Oye, vamos a escuchar a Donald Trump metiéndose con España. And the difference is they're paying 5% as opposed to not paying 2%. A lot of them weren't paying, with the exception of Spain. I think you're going to have to talk to Spain because Spain is not a team player. So other than Spain, everybody's 100%. Bueno, yo creo que queda bastante claro. Otra vez Donald Trump vuelve a meterse con España, acusa a nuestro país de no jugar en equipo y le pedía a Mark Rutte que hable con nuestro país para que solucione la escasa inversión en defensa. Oye, ¿qué tiene Trump con España? Bueno, yo creo que... No, o sea, ¿qué le hemos hecho? No sé qué pasa ahí. Hombre... O bueno, ¿lleva toda la razón o qué? En última instancia, quiero decir, los contribuyentes estadounidenses están en última instancia pagando nuestras pensiones, ¿eh? Parte de nuestras pensiones, claro. Si nosotros no asumimos el gasto... Claro. Bueno, a ver, Trump lo que está haciendo es aplicando una política lógica con acuerdo a sus ideas geopolíticas. Es decir, si ha dicho que todo el mundo tiene que tener más gasto, pues un país disidente no lo puede consentir. Esto es sencillo. ¿Qué nos encontramos? Con un problema en España que ya sabemos lo que tenemos, que hay que mantenerse en el poder con una demagogia concreta y esto de subir el dinero en armamento pues no cuadra. Pero es que aparte, aunque cuadrara, resulta que nos estamos forzando todos a comprar muchísimo armamento porque Rusia nos va a atacar. Ya lo decían los servicios secretos alemanes, que en menos de 3 años nos ataca Rusia. ¿Alguien se lo cree? Yo creo que no. Es más, cuando Putin manda los drones ahora a Múnich, a Copenhague, ¿qué nos está diciendo? Que nos puede atacar hoy si quiere. Y no lo hace. Entonces, ¿y nosotros vamos a gastarnos cuántos? 700.000 millones en 3 años, 5 años, endeudándonos? ¿Y nuestros ciudadanos? ¿Qué va a pasar con ellos? A nivel político, a nivel económico. Javier. Yo creo que habría que ponerse en el lugar efectivamente de los americanos en este caso. Son quienes están pagando la fiesta. Luego es normal que de alguna manera digan, oye, ¿y los demás qué pasa? No contribuimos. Y luego una recomendación para, pues seguramente nos está escuchando Trump, que en lugar de pedirle a Mark Rutte que hable con Pedro Sánchez, posiblemente esto no tenga mucha eficiencia, que se lo pida a Puigdemont, que pues probablemente va a ser más eficaz. ¿Alguna otra maldad para terminar y para desahogaros? No, habéis liberado tensión, chicos, que os veo en forma. El jueves y se nota. Perdonad, es que al final la economía y la política internacional la está moviendo la política doméstica. Entonces eso me parece un poco triste. Claro. Que nos vamos. Aquí de tristeza nada, ¿eh? Aquí con la sonrisa y bien puesta. Chicos, que nos vamos. Atela, que te veo muy bien. Cuídate mucho. A remar para pagar el jolgorio que tenéis montado en casa con tus hijos. Ismael García Santos. Un placer. Oye, que mil gracias, que un placer. Javier, ¿te vas a clase ahora o no? Me voy a ir a clase un ratito, sí. Sí, un ratito solo. En un ratito me voy a ir. Hoy termino a las 9. Sí, oye, ¿qué tal los chicos? Pues bien, mira, ayer terminé con un programa y tal, y lo disfruté un montón, lo pasamos bien, sí. Y además hablamos de ética. Sí, de ética. Sí. Qué nivel. Un día me voy a ir a tus clases. Eso, ¿no? Claro, lo pruebo, que cada vez está más diciendo escaso. otra tertulia, chicos, nada. Gracias, a por el jueves. Gracias. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Un frente frío recorrerá la península dejando cielos nubosos o cubiertos con claros. Tras su paso, salvo en el extremo norte, no alcanzará Alborán ni el sureste, donde predominarán los cielos poco nubosos. Se esperan lluvias en la mitad norte durante la mañana, más intensas y tormentosas en Galicia y el Cantábrico, pudiendo ser persistentes y fuertes en Galicia. En el Pirineo podría caer nieve en las islas.
se dará un tiempo estable con nubes en Baleares y norte de Canarias, además de cielos despejados en el sur. Las temperaturas máximas bajarán en el norte, notablemente en el Cantábrico, y subirán en el sur y litoral mediterráneo. Las mínimas descenderán en el norte y Baleares, con heladas débiles en el Pirineo. Soplará viento moderado a fuerte la mitad norte, tercio este y Baleares, con rachas muy fuertes en zonas expuestas, y en Canarias, viento de flojo a moderado. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día? Pues muy parado el futuro del IBEX 35, cayendo un ligerísimo 0,03%. Parece que la cautela se ha instalado en los diferentes mercados. Tenemos al IBEX intentando conseguir la cota de los 15.800 puntos. Seguimos muy cerca de máximos, pero no encuentran los inversores el impulso necesario para atacar esos niveles de octubre de 2007. Mañana vamos a conocer un dato crucial, el IPC de Estados Unidos. Por lo tanto, parece que están esperando esas noticias. Hoy en España vamos a cotizar las cuentas de Bankinter. La entidad ha anunciado un beneficio de 812 millones de euros. Hasta septiembre, un 11% más que al cierre del tercer trimestre del año pasado. Las cuentas, eso sí, incluyen un descenso del 3,5% en el margen de intereses por los recortes de los tipos por parte del Banco Central Europeo. Vamos a conocer a nivel macro pocos datos, balanza comercial de agosto en España y en la eurozona la lectura preliminar del índice de confianza del consumidor de octubre. También datos de compraventas de viviendas correspondientes a agosto. Tenemos la prima de riesgo en 53 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,10%. Europa, ¿cómo viene? Pues con cascada de resultados nos quedamos con dos de momento. Es con los de Kering, cuyos ingresos bajan un 10% hasta los 3.400 millones de euros, arrastrados por su marca más importante, Gucci, y SAP, que tiene unos ingresos por debajo de lo esperado, a pesar de que ese negocio de la nube aumenta un 27%. Además, en Alemania, el vicecanciller y ministro alemán de Finanzas, Lars Kimbley, explica en rueda de prensa su estimación fiscal para este ejercicio y los siguientes. En cuanto a futuros americanos, después de que esas acciones de Tesla caigan un 4% por unos resultados peores de lo esperado, vemos que el Nasdaq 100 sube un 0,31% y el S&P 500 ahora mismo su futuro sube un 0,22%. En cuanto a plazas asiáticas, vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con caída del 1,30%, Shanghái opera con subida del 0,22% y el Hansen con alza del 0,85 en medio de esa tensión comercial entre Estados Unidos y China. En cuanto a materias primas, subidón del petróleo. Ahora mismo el West Texas cotiza en 60,43, petróleo Brent de referencia europea 64,56, ambos subiendo más de un 3%. Onza de oro cotiza en $4.134, subida del 1,68 y cruce euro-dólar 1,1597, desfavorable a nuestra moneda. Nos acompaña Francisco Simón, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hoy resultados empresariales y petróleo, ¿no? Son las dos grandes referencias.
Sí, principalmente estamos inmersos en la temporada de resultados, en la publicación, y es uno de los focos de mercado, ¿no? Que justo está esperando ver otra vez si la temporada de resultados es tan buena como lo fue el trimestre anterior en Estados Unidos, y en Europa a ver pues si sigue siendo buena y va tomando algo más de momentum, ¿no? Con lo que foco en esta publicación de resultados, que por ahora lo que tenemos sí que le está dando soporte, ¿no? En general estamos teniendo una buena temporada de resultados. En Estados Unidos, que va más avanzada, estamos viendo cómo se está batiendo por encima del 80% en beneficios, con sorpresas, o sea, sorprendiendo más del 80%, y esto es positivo sobre todo porque justo antes de la temporada de resultados habíamos visto pues esta revisión al alza de las expectativas, cosa que no suele ser algo común, sino que suele ser lo contrario, ¿no? Con lo que en principio un buen tono iba a ser el foco, ¿no? Junto con el petróleo, en la jornada de hoy, después de las nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia, metiendo más presión para intentar llegar a un acuerdo de paz, pues estamos viendo como el petróleo pues está yendo al alza, ¿no? Desde niveles relativamente bajos, porque habíamos tenido este mes de octubre debilidad en la parte de precio de petróleo, y está habiendo pues una vuelta pues situándose a niveles más cercanos a los de que teníamos a principio de mes. ¿Qué más estás viendo en el mercado? ¿Qué más te llama la atención? Lo que estamos viendo es que el mercado, en cierta forma, está ante la ausencia de datos, porque el cierre en Estados Unidos pues nos ha quitado esos datos tan de referencia y tan seguidos en el corto plazo, pues para tener una sensación de cuál es el momentum de mercado. Está un poco huérfano y está buscando pues información que le pueda dar esa confianza para seguir hacia adelante, ¿no? Tenemos los mercados en la zona de máximos y cualquier noticia o cualquier dato se está viendo como quizá esto nos esté dando una señal de debilidad, ¿no? Claro, el mercado está esperando el dato de inflación de mañana. Creemos que es muy relevante, porque un camino de la inflación, una seguida en este camino hacia la desinflación, y sin ver efectos materiales todavía importantes o relevantes desde el punto de vista de los aranceles, pues podría ser un respaldo muy positivo, ya que eso nos daría más confianza en que la política monetaria sí que se va a seguir normalizando, que es lo que los mercados están puesto en precio, ¿no? Por lo que estamos viendo que el mercado se está centrando mucho en noticias de empresas, en leer en detalle los resultados, ver todo tipo de titulares para ver si realmente estamos viendo algo de deterioro en el momentum o simplemente pues que seguimos con fortaleza para seguir alcanzando nuevos máximos, ¿no? Y parece que en las últimas semanas pues otra vez los temas comerciales pues están pesando un poquito más y están teniendo el mercado pues algo más volátil, ¿no? Algo que en principio sería razonable. Oye, y el mercado de la renta fija, especialmente en Estados Unidos, este año estoy viendo que se está comportando muy bien, ¿no? Lleva una subida del 5% en el ejercicio. El 10 años lo veía esta mañana. Sí, porque hemos tenido este momento que ha sido clave, en general, no solo para la renta fija, sino para la renta variable, de la Reserva Federal volver a tomar esos recortes de tipos, ¿no? Había parado esperando pues tener visibilidad sobre los aranceles en un entorno de crecimiento que era resiliente, y estamos viendo ya como los tipos de la Reserva Federal en el 10 años pues los tenemos por debajo del 4%. Creemos que esa es una zona razonable, pero sí le ha dado pues un soporte muy bueno, una rentabilidad de un 5% este año. Estupendo. Francisco Simón Santander Asset Management, gracias, buen día. Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces